Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Aleluya, Dios te bendiga, mi amada, te saludo. Ahora sí te pido el favor que saludes a tu hermana, que la bendigas. Somos mujeres que oran, hacemos parte de la red de mujeres valientes que tomaron una decisión de vida. Van a ver a sus familias en victoria, van a ver a sus familias en victoria. Esta es la decisión de vida que hemos tomado. Vamos a ver a nuestras familias en victoria. Amén. Lo declaramos, lo creemos. Oh Señor Dios Todopoderoso, Dios maravilloso. Aleluya, aleluya. Jeremías capítulo 20, dentro de el marco de nuestro ayuno vital, Jeremías ha sido un texto importante para nuestras vidas. Y dentro del marco de nuestro camino hacia un milagro en nuestro interior. Cuando comenzamos, hoy hace 2 meses, imagínate cómo corre el tiempo, ¿cierto? Creímos que era posible que el Señor nos usara a nosotras, mujeres sabias, hermosas y entendidas, para salvar a nuestras familias. Y Dios nos dijo que éramos capaces de rodear al varón y de traer bendición a su vida. Y hoy quiero hablarte de una visión, y ha sido grandioso lo que Dios ha hecho con nosotros. Y hoy quiero hablarte concretamente de una decisión que tenemos que tomar para ese milagro en nuestras vidas. Amén. Así que Jeremías capítulo 20, quiero hablarte de una visión. Cuando comencé este camino, papá me dijo que una de las cosas que íbamos a vencer es a Behemoth. No lo conozco, nunca había hablado de él, nunca había orado, nunca había entendido durante todos estos más de 30 años en qué consistía y qué hacía. Pero de que comenzamos a orar juntas en el poder del acuerdo, sin falta, sin ninguna falta, cansada, con mucho trabajo, con lo que tenga que hacer. Hoy, ahora mismo, varias personas en el hospital por este virus infeccioso de la garganta que produce más cosas, varias personas, aún otras personas sin diagnóstico, aún niños, porque es una batalla. Pero sin ninguna falta, desde aquel día, hoy martes, hace 2 meses, comenzó esa revelación del Señor. Yo te dije que íbamos a caminar por 7 cosas a romper en nuestra vida, pero yo siempre esperaba la revelación de papá. Y cuando el Señor me habló del Leviatán, de Mamón y de las diferentes estructuras que rigen a los espíritus, yo nunca había conocido a Behemoth. Y Dios le plació mostrármelo, porque es exactamente esto. Cuando le decía yo al Señor, ¿cómo vamos a salir de la amargura? Entendiendo que todos la tenemos, infortunadamente. Y me incluyo, porque es que estar amargado y ser prisionero de amargura, sin ser lo mismo, son muy similares. Y ya hablamos en este espacio de que la amargura es un conjunto de sentimientos y emociones, no es uno solo. Y aunque algunos de nosotros no seamos como tal prisioneros de amargura, de alguna manera todos participamos de la amargura. No sabía, y siempre soy participante de la revelación divina, qué es Behemoth, en qué consiste y cómo trabaja. Sé que es Leviatán, llevo muchos años trabajando en contra de él, pero no sabía. Entonces, vamos solamente porque no hemos empezado a trabajar ninguno. Imagínense que apenas estamos calentando motores, porque como mujeres hasta ahora estamos entrando a aprender qué es la guerra, porque no vamos a enfrentarnos a una persona que tiene un arma contra nosotros con un cuchillo. No somos, lo que no somos es necias. Entonces léalo conmigo para que pueda ponerse cómoda y ya vamos a entenderlo un poco más. Y dice así, esto es maravilloso. Verso 7.
Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día ha sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, no hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Ahora él nos va a decir por qué le pasó eso, por qué casi lo destruyen, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Te amamos, Señor. Cubrimos nuestras vidas con tu preciosa sangre. Clamamos tu defensa, tu cobertura, tu amor. Clamamos la sabiduría de lo alto, pero sobre todo la defensa de Dios. Que un cerco de protección de ángeles venga sobre nuestras vidas ahora. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te honramos, te bendecimos, te glorificamos. Sabemos que has preparado sendero de vida por nosotros y sobre nosotros. Amén. Siéntese, mi amado, póngase cómodo. Quiero invitarle en este día a entender la revelación de Dios. Cuando comenzamos este camino de ayuno vital y comenzamos a orar las mujeres tenemos un rema que entendimos hace 2 meses. En los postreros tiempos la mujer rodeará al varón, lo rodeará de cobertura, lo rodeará de oración, lo rodeará de intercesión. De hecho, el Señor nos habló de una palabra muy fuerte. Usted decide. Que básicamente Shakira nos lo dijo de otra manera, pero es lo mismo que nos está diciendo el Señor. Siempre he creído, y de hecho uno de nuestros exponentes más grandes de la música es primo de ella. Creo que en momentos de dolor le habían predicado el evangelio, pero no existe una sola canción de esta señora que no hable de la Biblia. No existe. Pero la Biblia dice en Jeremías que debemos tomar una decisión. Si vamos a seguir huyendo y llorando o si vamos a rodear al varón de oración, ¿cierto? ¿Hasta cuándo andarás errante de aquí para allá? Voy a hacer una cosa nueva. La mujer rodeará al varón, ¿cierto? Ella dijo que ella tomó una decisión, ¿cierto? Y pongo un ejemplo humano porque lo conoces. Tomé la decisión, sí, frente al adulterio y el dolor que me causó saber que mi esposo estaba con su amante en mi propia casa y en mi propia cama. Voy a quedarme llorando, voy a seguir trabajando. Ella llamó a eso, las mujeres lloran o facturan. Yo no voy a utilizarlo de manera tan displicente, pero igual lo digo. Y el Señor dijo, usted tiene que tomar una decisión. Si sigue llorando de aquí para allá, amargada, criticando, entristeciéndose, o si toma una decisión por buscar a Dios. Esa misma decisión de la que hablamos humanamente en esa señora que perdió su hogar. Vi la entrevista la semana pasada cuando hizo el video del mundial. No puede. Con todo lo que ella representa, una mujer que habla 7 idiomas, que tiene el dinero que tiene, la autoestima no ha sido superada. Y todavía ella habla así, sin poder levantar su mirada. Porque eso hace el enemigo. Y cuando la vi sentí una gran pena, porque siempre creo que es una gran exponente de Colombia en el mundo, de que acá no solamente hay narcotráfico y violencia, y también otras personas, pero no la traigo a colación por eso, porque independientemente de lo que haya pasado en su vida, nos dimos cuenta que una mujer puede ser brillante, tener 1000 idiomas, tener ese cuerpo y ese corazón y ese éxito, y igual el esposo le puede hacer daño e irse, ¿cierto? Es una cosa terrible. ¿Quién cambiaría a una mujer como ella? Nadie, pero vemos que es de lo que vamos a hablar hoy, del gran y terrible espíritu de seducción que le vende a una persona otras cosas y que le vende a una persona un engaño para quitarle su autoestima, su identidad, su personalidad y su carácter. Recuerde que desde la semana pasada, hablando antepasada del milagro interior, sabemos cuál es la meta del enemigo. Inclusive
un hombre como Jeremías, que desde niño tenía una comunicación con Dios y hablaba con Dios cara a cara, participó de esta seducción. Todavía no tengo todas las partes del rompecabezas. Ya lo vi con mis ojos, ya sé cómo es físicamente. Y le aclaro, ahora entiendo por qué se hicieron públicos los archivos X de los extraterrestres en los Estados Unidos. Porque está a punto de hacerse presente y físico Behemoth para que la gente piense que es algo bueno y para que la gente piense que es algo especial. Porque empezaron a decirnos ahora, desactivaron más de 200 archivos hace un mes, ahorita más de 400 archivos donde ahora la nación más poderosa de la tierra reconoce que sí existen, que lo conocen desde los años 50, es decir, más o menos hace 80 años, y que sí es verdad, porque tienen que preparar el camino. Así como usted y yo tenemos que preparar el camino del Señor para nosotros y para nuestras familias, el enemigo ya empezó a preparar el camino, porque Él está próximo a hacerse presente. Y se va a manifestar. Y necesitamos decirle al Señor que nos cubra, nos guarde y lo podamos entender. Y tenemos que, como Jeremías, tomar una decisión. Y tenemos que, como Jeremías, decir qué vamos a hacer. Y el Jeremías del capítulo 15, y si cronológicamente, y voy a invitarte a que lo leas en tu casa, si es cronológicamente, no entendió la exhortación de Jeremías capítulo 15, versículo 19. Porque el Señor le dijo a Jeremías con todas sus letras, no te aguanto más que hables bobadas. O te conviertes o te conviertes. Si te conviertes serás como mi boca. Es la misma exhortación. Jeremías sabe de esa exhortación y por eso no la hizo a las mujeres. Porque a nosotras el Señor nos dijo, siguen de aquí para allá llorando y no haciendo nada. O rodean a su varón o rodean a sus hijos y salvan a sus familias. ¿Por qué te tienen que entregar un hijo muerto en los brazos para que cambies? ¿Por qué tendríamos que experimentar el dolor? ¿Por qué no podemos cambiar ahora? Entonces, cuando pienso en eso, y la desactivación, amadas, de la cordura es algo muy sencillo. Se pasa de aquí para allá, se pierde la razón por una ira, por una rabia, por un dolor, por una enfermedad, por una infección. Pero regresar para acá solo lo puede hacer un milagro del Espíritu Santo. Entonces, Jeremías recibió una exhortación en el capítulo 15, versículo 19, no más. El Señor le dijo, deje de hablar bobadas. ¿Qué era lo que se ponía a hablar cuando sufría? Bobadas. Me quiero morir, yo ya no predico más, yo ya no me congrego más, yo ya no voy al evangelio. ¿Qué ha hecho Dios por mí? ¿Recuerda que estudiamos la semana pasada a Noemí? Yo estaba llena, yo estaba prosperada y Dios me quitó todo. Y uno, ¿de verdad, Noemí? ¿Dios tuvo que ver algo en eso? ¿No fue usted y su esposo que tomaron una decisión errada de irse con el enemigo y de unirse al enemigo y de jamás dejar casar a sus hijos con el enemigo? Y ahora vamos a decir que Dios es responsable. Pero parece. Y no juzgo a Jeremías, se lo he dicho siempre, cuando llegue al cielo después de abrazar los pies de Jesús, quisiera decirle, siento por todo lo que pasaste, porque no sé si nosotros como siervos de Dios al pasar por todo lo que pasó Jeremías, vamos a cambiar. Pero Dios vino y le dijo, no más, Jeremías, o sigue llorando o comienza a producir un cambio. Y Él nos va a contar qué fue lo que pasó. Ahora déjeme decirle qué es la seducción, porque Él dice, me sedujiste, Señor, me sedujiste. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. La seducción no tiene solamente un carácter sexual. La seducción es el acto de atraer, persuadir, inducir a alguien para modificar su voluntad, logrando que adopte un comportamiento y que tomen decisiones que lo acerquen a su seductor. Dios guarde a Colombia en estos 20 días. Porque la seducción es un arte. ¿Hacia dónde te llevan?
El seductor quiere que pienses como él, que actúes como él y te atrae con patrañas, malicia y engaños. Pero el seductor no puede ser solamente malo. El seductor es un agente que te hace una propuesta. Jeremías está diciendo que ¿quién lo sedujo? Dios. Así que la seducción no tiene una connotación solamente negativa, porque Dios también seduce. Pero he aquí la decisión que Él nos viene diciendo desde Jeremías 15, que nos dice en Jeremías 22, y Él nos está contando que fue muy difícil, pero que finalmente Dios ganó. Y el capítulo 18 en el verso 1 al 4 nos dice cómo ganó. Y por eso este ayuno vital es tan importante. Y si alguien no lo hizo, nosotros, mi esposo y yo, terminamos este jueves. Angélica también y otras personas. Alberito ya terminó y hay muchas personas del equipo que lo hicieron nuevamente. Pero si no lo has hecho, Jeremías es quien nos dice que es la única forma de que quien nos seduzca sea el alfarero o quien nos seduzca sea Behemoth. Solamente a través del ayuno y la oración. Por eso otra vez la iglesia, toda la iglesia estuvimos en operación Nehemías 52 días orando por Colombia. El domingo vimos que Dios nos escuchó. Y ahora estamos en operación Daniel. Ayer se lo envié a todos, 21 días de oración. No te propuse ayuno porque acabamos de terminar nuestro ayuno de 40 días por la patria, pero te propuse lo que nos propuso la iglesia de Jesucristo, 21 días. No dejes que pase un solo día sin orar por Colombia. Que esta seducción no engañe a nuestros coterráneos y que Dios nos defienda. Amén. Pero quiero hablarte a ti. Eso es seducción. Es el arte de sacar la voluntad de tu corazón y que tú termines haciendo la voluntad de quien te seduce. Qué engaño tan grande. Y necesitamos tomar una decisión. Jeremías dijo, yo tuve un problema y no lo contó. Quiero que lo lea porque creo que ahí está todo el problema. Dice, verso 10, porque oí la murmuración de muchos y eso me trajo temor. Jesús fue claro, ¿cierto? Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír. Así que necesitamos saber a quién vas a oír. ¿A quién vas a oír? ¿Quién te va a seducir a ti? Mira, Jeremías estaba, y yo les digo, ¿qué era lo que hacían con Jeremías? Lo cogían, le pegaban. ¿Has visto en las películas cuando tiran a alguien al piso y todo el mundo le da de patadas? Y después de eso lo tiraban a una cisterna y las cisternas habían limpias y habían sucias. Y habían cisternas sin agua. De hecho, el Señor les dijo en Jeremías, ustedes parecen cisternas sin agua. ¡Qué horror! Pero lo terrible de lo que estaba pasando allí es que a veces era el totazo si la cisterna era sin agua. Pero a veces era la pudrición si la cisterna era de popó y excremento humano, si era lo que en Colombia llamamos un pozo escéptico. Y a veces era el frío congelante si la cisterna era de agua, si fuera limpia. Era la menos peor, pero no era que no fueran difíciles. Y cuando salía le decían mentiroso, usted está profetizando mentiras, porque como en nuestra generación llamaban a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y como Jeremías es el que les decía, no es así, contra él se enloquecían de rabia. Pero Jeremías dijo que había, y nos responde a nuestro regalo que nos dio el Señor, porque Él siempre nos va llevando, y como nosotros vamos es de la mano de Él, Él es el que nos lleva a un milagro. Y mira lo que dice, me sedujiste, oh Jehová, fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, se burlan. Este era el gran dolor. Pero ¿cuál fue el problema? Que Él oyó esas burlas. Él las oyó. Quédate tranquila, me desocupo en un ratico. Y te digo una cosita muy fuerte. Era algo grave, era algo grave. Se burlaban, lo ofendían. Necesitó el teléfono, le escarnecían, le fastidiaban. Y él escuchaba, hermanos, él escuchaba.
Ese era el problema tan grave. Tienes que saber a quién escuchas. El enemigo va a querer ofenderte, el milagro no se va a producir. ¿Usted cree? Ese hombre no va a cambiar, esos hijos no van a cambiar, no va a pasar. Y usted necesita no escuchar. Quisiera decirle, con vergüenza se lo digo, que yo no escuchaba nada, pero es muy fuerte. Yo ahora no tengo derecho a decir, Jeremías, ¿cómo lo engañaron? Es muy fuerte, es difícil no escuchar. Pero papá vino un día, el 19 de septiembre del 24. Yo llegué de orar, había estado orando de la 1 a las 3 de la mañana en el sitio donde estuvimos orando y crucé la puerta de la casa de Dios y papá me dijo, no te acuestes todavía. Yo iba para la casa. Entonces me vine para el altar. Mi esposo me dijo, ¿vas a seguir orando? Le dije, un momentico más. Me vine para el altar, después me arrodillé allá en la escalera y cuando fui a entrar a la casa, como que sentí lo que dice, se me ciñeron los lomos. Y entonces ya muy cansada, más de las 5, me fui a acostar. Tan pronto me acosté, papá me contentó a la electricidad. Y cuando empecé a electrocutarme dije, me voy, no estoy haciendo caso a Dios. Y papá me dijo, ¿vas a seguir escuchando? Ese fuego interior, ese capítulo 20 de Jeremías, hasta hoy lo comprendo. Y me electrocutaba el cuerpo, ese calor interior. Me dijo, o te alineas con mis pensamientos y me crees a mí, o le crees al hombre. Decide a quién le vas a creer. Y yo empecé a llorar, yo te creo a ti, claro, ya uno muriéndose, todo lo que Dios diga, sí Señor, sí Señor, sí Señor. Porque yo creí que me iba a dar un infarto y que no me iba a levantar. Y el cuerpo me temblaba a electrocutarme. Y cuando me paré, papá me decía, y me paré con el firme propósito. Pero somos seres de carne y hueso. Y cuando me trataba de dar el pensamiento, papá me puso un síntoma en el cuerpo, que inmediatamente pienso algo equivocado, siento algo en el cuerpo. Conectó eso que él me dijo con mi cerebro. Y me toca arrodillarme y que se me vaya el síntoma. Porque él le dijo a Jeremías, no hables más bobadas. Yo dije, pero yo solo las pensaba, yo no las decía. Pero igual las cabía en mi mente. Porque quién sabe si se producirá el milagro. Ese no quiere cambiar. Y se producen maquinaciones, malicias. Y Behemoth comienza a trabajar, a seducirte. Prepárese porque qué tal que le toque separarse y que quedarse sola y que no sé qué cuando el problema es de hogar. Prepárese porque qué tal que le toque hacerse este tratamiento y este otro si el problema es de salud. Prepárese para hacer otra cosa y empieza a darte plan B y empieza a darte plan C y empieza a darte plan D porque sabe que eres mujer y que te pueden pelicular. Y quisiera decirle que eso no le pasa a los hombres, pero es peor. Porque a ellos les suman agresividad, violencia a esos pensamientos. Y están bravos contigo todo el tiempo y te gritan y todo porque no saben procesar. Los psicólogos lo llaman gestionar las emociones. Y lo único que tenemos que hacer es hablar con papá. Pero hay que tomar una decisión. Y soy fuerte. Siempre que le he dicho a las personas, tome una decisión, es antes de un infarto. Yo no lo sabía. Yo estaba con mi doctor, Dios mío, que ahora tengo cita. Con mi doctor, me acabo de acordar, Dios es bueno. Y estaba con el doctor, hoy a las 12 tengo que ir. Y me dijo, ¿por qué estás acá? Ah, porque viniste antes del infarto. Todos ellos vinieron después del infarto. Y yo lo miré, gracias. Pero es una decisión que tú tomas hoy. Si haces las cosas antes de, o esperas hasta que sucedan y lloras. Lloras sobre un hijo muerto, lloras sobre la leche derramada, lloras sobre la pérdida económica. O ahora tomas una decisión. Y la decisión que tomamos es Jeremías capítulo 18. Fuimos a la casa del alfarero. Fuimos a la casa del alfarero. Y le dijimos, haz la obra nueva. Rompe esta copa, rompe este vaso y hazlo de nuevo y haz una vasija mejor. Y es una decisión. ¿Y cuál es la decisión? ¿Quién me va a seducir a mí? ¿Quién? Esa es la decisión.
¿De quién me voy a dejar que me seduzca? Voy a tener que leer nuevamente la definición de seducción, iglesia. Voy a tener que leerla nuevamente. Dice así: es el arte de atraer, persuadir e inducir a alguien para modificar su voluntad. ¿Quién va a modificar mi voluntad? Triste, ¿cierto? En el arte de la política le modifican la voluntad a las personas con un tamal. Por eso estoy agradecida que Dios quiera hacer algo diferente en Colombia y al menos tengamos un candidato que no está contratando buses, que no está regalando tamales, que está dejando que el Señor lleve a las personas a esos lugares. Pero en este momento tenemos a nuestro propio gobierno entregando tamales, huevos, mercados para seducir. Y yo te digo, lo más feo en esta vida es ser barato. Nosotros teníamos una obra, Miriam la recuerda, porque Daniel era el protagonista, donde engañaba a su esposita 2 o 3 veces y llegaba con un pollo asado y con mariachis. Nosotros hacíamos el dibujo del pollo asado y sonaba la fanfarria de los mariachis y la esposa lloraba y lo perdonaba. Y él a la semana siguiente otra vez estaba con otra. Y nuestra palabra al finalizar esa obra, que la hicimos en todos los colegios de Duitama, era: no seas barata, no vales un pollo asado y unos mariachis, pero no vales lo que el enemigo te quiera ofrecer, porque por ti se pagó precio de sangre, por ti se pagó la sangre de Cristo. No somos baratas. No es que le doy un carro, que le doy una casa. No, Dios me tiene preparada una mansión celestial. Mis carros son de fuego y son muchos. No hay nada que me puedas ofrecer que supere lo que Dios ya me dio. Su paz y su amor alejaron de mí la duda, la tristeza y el dolor. ¿Quién puede hacer eso por nosotras? Solo Él. Entonces, Él dijo, y es la norma de la que estamos hablando hoy, Jeremías 20, dijo algo muy especial. Verso 8. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito violencia, destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y por escarnio cada día. Dije, no más, no me voy a acordar más de Dios, no voy a hablar mal de su nombre, pero no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Yo conozco ese fuego ardiente metido en nuestros huesos. Dijo, no lo pude sufrir, yo no lo pude sufrir. Ese fuego ardiente, Dios me conectó a un enchufe. Yo nunca lo había relacionado. Siempre decía, Dios me conectó a un enchufe y me electrocutó. Pero es ese fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, note, él estaba peleando contra la seducción de Dios. ¿Cómo somos de necios? No peleamos contra la seducción de este mundo que nos quiere ganar de todas las maneras. Y sí peleamos contra la seducción de Dios. No tengo tiempo, es que salí del colegio súper cansado y estaba lloviendo y yo me tuve que ir a descansar. Pero los amigos dicen, ay, camine, damos una vuelta, vamos a tomarnos algo y no hay cansancio. Contra la seducción de Dios, estoy cansado, tengo que hacer esto, tengo tareas, tengo trabajo. Contra la seducción de los amigos, anda y vamos. Tenaz es Satanás. Tenemos que pensar. Y nuestra tarea de aquí en adelante, hermanas, amadas mujeres de la red de mujeres, que son los primeros valientes que Dios despertó, porque Joel dice en el capítulo 3, en el verso 9, Dios despertó a los valientes y ustedes son las primeras valientes que Dios despertó. Decide hoy quién te va a seducir. Yo le dije a papá el 24 de septiembre del 19, me seduces tú y yo me quedo contigo. Y yo me quedo contigo. Te di cuenta que a mí Dios siempre me habla por Matías. Matías me había hablado. Siempre Dios me habla por Matías. Pasamos cierto tiempo juntos semanalmente. Ahora me dice, con el Tite no, con mi papi y mi mami no, tú y yo solitos. Tú sola para mí. Y pues como es solo 1 hora o 2 horas en toda una semana, no es fácil. Pero le dije un día, hagamos esto. Y me dijo, son solo 2 manos. Es el pulpo el que tiene 8 manos.
Y yo le dije, Señor, cuando las manos de Behemoth son así, es la planta de las manos con muchos tentáculos. Está la avaricia, la codicia, la ansiedad financiera, para que con las manos se peque. Y después me dijo, mi hermano estaba aterrado y mi cuñado también, y me dijo, mi cuñado, el pastor, dijo, es que realmente ese bebé siente algo especial por ti. Imagínate que 2 segundos, porque yo no pierdo oportunidad. Entonces ayer tenía que ir 1 minuto y no me puedo demorar, porque cuando mi esposo dice 1 minuto, es 1 minuto. Las que estamos acá casadas lo sabemos. Y nos toca correr. Entonces, como tenía solo 1 minuto para entrar, 2 minutos antes, porque tenemos conexión del corazón, me dijo el papá que apagó el televisor y dijo, yo apago el televisor porque Vivi está por entrar. Y el papá le dijo, ¿por qué? Y le dijo, porque Vivi es mejor que el televisor. Y yo le dije, ¿me han dicho algo más romántico en toda mi vida? Ni mi esposo. Pero yo siempre lo recibo, me dijo mi esposo ayer, tú siempre lo recibes como de parte de Dios. Y le dije yo al Señor, yo pienso así, papá. Yo digo, tú eres mejor que el celular, tú eres para mí mejor que mi trabajo, tú eres mejor que mi esposo, tú eres mejor que todo lo que tengo. Y de verdad me sentí harto apenada porque yo no soy así de romántica con Dios. Tú eres mejor que todo y eso es exactamente seducción. Cuando yo todo lo cambio por Dios, todo lo cambio por Dios. Y como siempre Dios me habla, voté, Vivi, voté, estaba Mati, voté. ¿Y por quién votaste? Por Papito Dios. Él es el mejor candidato. Cuando yo sea grandote voy a ir a votar donde mi papá. Y yo ya le dije a Papito Dios que yo voy a votar por él. Pero necesitamos entender, en los niños y en los que maman se perfecciona la alabanza, se perfecciona la voz de Dios. Y quiero decirte, cuando seamos como niños y le digamos apaguemos el televisor, apaguemos el celular, apaguemos el computador, no hagamos ese negocio y digamos, tú eres mejor, tú eres mejor, yo me quedo contigo. Eso es poder decir. Note que Jeremías dice, luché, él nos está contando, yo me enfrenté a Dios, pero fue más fuerte que yo y me venció. Se enfrentó a Dios, pero el Señor ganó. Así que hoy quiero decirte, amada, y es lo que vine a decirte para que oremos. Tenemos que decidir quién nos seduce a nosotros. Tenemos que orar, porque ahora tengo una palabra. Cuando llegamos a las elecciones del domingo pasado, yo tenía una palabra: el cielo gobierna. Dios me lo dijo una mañana que yo tenía angustia en mi corazón. Hay gente que no lo sabe, pero nosotros lo hemos sufrido. Mi esposo y yo lo hemos sufrido. Yo he sufrido mucho porque mi esposo tiene que ir a las 2 de la mañana a hacer fila para los medicamentos. Jamás tuvimos que pasar por eso. A mi esposo cada mes en su cita le entregaban los medicamentos sin ninguna demora, sin 3 filas ni 4 filas. Hoy el paseo de muerte que tenemos, que no lo vivíamos desde que se acabó el seguro social, que hay que ir a hacer la autorización de la autorización de la autorización, tiene muchas personas muertas y enfermas, pero ni siquiera eso. Tenemos hoy un niño en el hospital que hasta que la autorización de la autorización de la autorización no van a hacer un TAT, ¿cómo puede alguien sufrir dolor y alguien no? Que hagan el TAT, que hagan la resonancia, que hagan lo que sea necesario para quitarle el dolor. Pero como hoy estamos tratando de hacer lo menor posible para causarle el menos gasto a la EPS y al Estado, tenemos pocos doctores conscientes. Y le digo, Duitama es de las pocas ciudades que todavía están haciendo exámenes. Un doctor me dijo, estaba trabajando en diferentes ciudades en estos días y en esta ciudad todavía permiten hacer cosas. En otras ciudades ya no están dando nada, acetaminofén y pare de contar, como en Venezuela. Por eso yo estaba preocupada y papá me dijo, no te preocupes, el cielo gobierna. Y está por demostrarme que es ser bajo en los cielos, porque él me dijo, colocaré al más bajo de los hombres. Y si el Señor coloca a ese señor multimillonario como bajo de los hombres, él está mirando otra cosa como bajo de los hombres que no es el dinero. Y estoy por comprobar si el Señor lo considera bajo por algo que hay en su corazón, que él ama, porque él me dijo, colocaré en Colombia al más bajo de los hombres. No sé quién sea. Y no he podido definirlo. Y créeme,
manejo buena conceptualización y no he podido definirlo en mi corazón. Pero me estaba preocupada por Colombia, ya no lo estoy. Porque Él me dijo, yo gobierno, el cielo gobierna. Pero ahora, cuando Dios me habló de seducción, dije, esto es lo que opera en estos días. A orar todos, que no sean seducidos los colombianos, atraídos a cambiar su voluntad por el mal. Eso es seducción. Pero más allá de los colombianos, de todos los que vivimos en esta patria, piensen usted, ¿qué lo seduce? ¿Podía el enemigo atraerle a cambiar su voluntad? Es la razón por la que las personas se apartan de los caminos del Señor. ¿Qué fue lo que dijo Jeremías? No voy a volver a hablar de Dios. ¿Te imaginas? Él alcanzó a pensarlo. Él alcanzó a pensar. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.